Realmente hablar de lo que voy a hablar hoy es apabullante. Y sé que no estoy a la altura. Y probablemente se me corten las palabras, se me quiebre la voz en más de una ocasión, porque voy a hablar de la cruz, que es el centro de la historia, es el centro del plan de redención de Dios. Y bueno, como venimos viendo todos estos últimos domingos, la hora finalmente había llegado. Una hora que fue señalada por Dios desde antes de la fundación del mundo. Y hoy hablábamos precisamente de que el Señor Jesús iba a hacer lo posible lo imposible. Porque si hay algo que es imposible, es que Dios se niegue a sí mismo. Dios nunca se va a negar a sí mismo. Y si no se va a negar a sí mismo, dice en la Escritura que Él, como Dios justo, jamás podrá dar por inocente al culpable. Si leemos, por ejemplo, pasajes como en Números 14, 18, dice Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Y esto es una afirmación que aparece repetidamente en la Escritura. Lo leemos en Nahum 1.3, también dice lo mismo, Él no dará por inocente al culpable. El pecador debe ser castigado. Eso es justicia. Dios justo debe castigar al culpable. Y si no hiciera esto, no sería justo. Por eso decimos que el Señor Jesús va a hacer posible lo que es imposible. En realidad, Dios tenía un plan, un propósito desde antes de la fundación del mundo, un propósito que nadie conocía, que estaba en su secreto, un propósito que Pablo lo llama un misterio, un propósito que en Apocalipsis es representado como un libro sellado con 7 sellos, y nadie, ni ángeles, ni siquiera los profetas, que eran los voceros de Dios, podían conocerlo. Dice Pedro que los profetas inquirían, en su primera carta, dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se le reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Ni los ángeles, ni los profetas, ni nadie podían comprender esto. Estaba simplemente en el corazón de Dios. Y Dios en su infinita sabiduría y en su infinita misericordia, entonces había llevado a cabo un plan que ahora estaba a punto de llegar a su culminación. El Señor Jesús, Dios Hijo, había venido al mundo enviado por el Padre a traer la salvación al pecador. Finalmente, la paga del pecado es muerte y el pecado iba a recibir castigo, pero iba a ser el Señor Jesús quien lo recibiera. Y nos habla el Señor Jesús mismo en su diálogo con Nicodemo. Él dice que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que Él sea levantado para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna, porque para esto Dios lo envió. De tal manera amó Dios al mundo, y eso lo conocés, que ha dado su Hijo unigénito. ¿Para qué? Amén. Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él.
Este era el propósito de Dios. Y Cristo debía ser levantado. El Señor Jesús vino a morir por el pecador, pero no de cualquier muerte. Iba a ser levantado. Esa es una referencia a la cruz. Nuestra salvación iba a costar su sangre. Y este era el propósito que fue declarado o pensado antes de la fundación del mundo. Dice 1 Pedro 1,18 en adelante, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Había llegado la hora, determinada desde antes de la fundación del mundo. Y la cruz, entonces, es la expresión máxima del amor de Dios. Y a la vez es la expresión también máxima de la maldad del hombre, de la depravación humana. Como sabés, el Señor Jesús había sido juzgado cobardemente, vilmente, de manera mentirosa, por los líderes judíos y había sido entregado a Pilatos con mentiras para que él lo condenara a muerte. Pilato no encontraba en él delito, sin embargo, por miedo a los judíos, termina condenándolo. Y leemos, para entrar en el pasaje que vamos a estudiar hoy, los versículos 14 y 15 del capítulo 19 de Juan. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que a César. Los que debían recibirlo, lo rechazaron. Y todo esto estaba dentro del plan de Dios. Vamos a leer entonces los versículos 16 hasta el 24, para poder analizar el pasaje sobre la crucifixión de Jesús con cierta profundidad. Vamos a dividirlo en dos y vamos a leer solamente hoy hasta el versículo 24. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron, y él cargando su cruz salió al lugar llamado de la Calavera y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos, no escribas, Rey de los Judíos, sino que él dijo, soy Rey de los Judíos. Respondió Pilato, lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, uno para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí, no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes, y así lo hicieron los soldados. Cuando leemos este pasaje, llama la atención que Juan no hace énfasis en los sufrimientos del Señor. De hecho, tampoco hacen demasiado énfasis en eso los otros 3 evangelios. Lo que refleja Juan en estos versículos
es lo mismo que ha tratado de transmitir a lo largo de todo el Evangelio, que Jesús es Dios, que Jesús es el Hijo el Hijo de Dios y que Él está al control, que Él entrega su vida, que nadie se la quita. Y también está haciendo énfasis a lo largo del libro y también en estos pasajes que Él está en completa obediencia con el Padre. Lo que vemos aquí es que la voluntad de Dios, el propósito de Dios, se cumple determinantemente. Y que aún Dios usa la maldad de los impíos para sus propios propósitos. La crucifixión y toda la vida de Cristo fue profetizada a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Se habla de que hay 332 profecías del Antiguo Testamento que se cumplen en Cristo. Y muchas de ellas se cumplen en estos pasajes. Y el énfasis está en que justamente para que se cumplan esas profecías, el Señor utiliza a los impíos. Utiliza sus costumbres, sus leyes y a los propios hombres crueles, viles, para sus propósitos. Entonces, comienza este pasaje diciendo, así que lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron, y él cargando su cruz salió al lugar llamado de la Calavera y en hebreo Gólgota. Como habíamos visto entonces, Pilato, a pedido de los líderes judíos y de la multitud, finalmente cedió y lo entregó a Jesús, lo condenó a la cruz. Y ahora dice, lo entregó a ellos, no es que lo entregó a los judíos, se lo entregó a los soldados, pero para cumplir la voluntad de los judíos. Lo entregó para que fuese crucificado. Y él, dice, simplemente fue sin ofrecer ningún tipo de resistencia. Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y como un Cordero fue a su sacrificio. Isaías 53:7 dice, angustiado y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Y allí fue entonces el cordero cargando su cruz. Y esto era una costumbre romana. Los condenados a muerte llevaban su cruz, después de haber sido como Jesús flagelados, y esto lo hacían para que el pueblo viera que el crimen o la insubordinación al emperador o cualquier cosa por la que hayan sido juzgados tenía consecuencias graves. Pero esta horrible, espantosa costumbre de que el condenado lleve su cruz ya estaba prefigurado en el Antiguo Testamento en la figura de Isaac. Si vos te fijás en Génesis 22:6, dice, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Isaac era un tipo, una figura de Cristo. Y él llevó la leña con que debería haber sido sacrificado sobre su espalda. Y el Señor prefigurando entonces al Señor Jesús cargando con su cruz. Esta costumbre entonces romana confirmaba la Escritura. Y Juan es muy escueto con los detalles, simplemente dice esto. Y él cargando su cruz salió al lugar llamado de la Calavera. Pero si vamos al libro de Lucas vamos a encontrar algún otro detalle. En Lucas 23,
capítulo 23, versículos 26 al 31, ahí se nos muestra que el Señor Jesús no tuvo fuerzas para llegar hasta el lugar de la calavera, sino que se desmoronó a causa de su debilidad. Recordemos que había sido cruelmente flagelado. Y dice este pasaje, y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran número del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados, cubridnos, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? El Señor Jesús estaba anunciando el juicio de Dios sobre el pueblo, que llegaría 40 años después, en el año 70, con la destrucción de Jerusalén en manos de los romanos. Y claro, también podemos ver esto como una alusión a su segunda venida. Y la cruz entonces, decimos, es la suprema expresión del amor de Dios y es la manifestación más grande de la maldad y de la depravación humana. Cuando Jesús fue condenado, debió llevar la cruz al lugar llamado de la calavera, o Gólgota, que en hebreo significa calavera, o en latín Calvario. Y como era costumbre, lo vemos ahora, las ejecuciones eran realizadas fuera de la ciudad. Ese lugar de la calavera estaba fuera de la ciudad. Y esto también remite a la ley judía. Las ejecuciones, según la ley, eran hechas fuera del campamento. Por ejemplo, en Números 15, 35 y 36 vemos una ejecución. Y Jehová dijo a Moisés, irremisiblemente muera aquel hombre, apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon y murió como Jehová mandó a Moisés. Pero independientemente de eso, hay una significación mucho más profunda, porque la ofrenda al pecado que hacían los sacerdotes, la ofrenda al pecado debía hacerse fuera del campamento. En Éxodo 29, 14 leemos, pero la carne del becerro y su piel y su estiércol lo quemarás a fuego fuera del campamento, es ofrenda por el pecado. La ofrenda por el pecado era hecha fuera del campamento. Y esto, muchos años después, lo explica el autor de Hebreos. Si vamos a Hebreos capítulo 13, versículos 11 y 12, dice, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Entonces, como les decía, el Señor utilizaba las leyes y las costumbres romanas para cumplir con su palabra. Y salió entonces el Señor Jesús a ese lugar de condenación llamado el lugar de la calavera. No se sabe específicamente por qué se llamaba así. Algunos dicen que porque era una colina que tenía la forma de una calavera. Otros porque en ese lugar se encontraban periódicamente calaveras. Había una historia, una leyenda que decía que ahí se había encontrado la calavera de Adán. Pero en definitiva,
simplemente podemos decir que ese era un lugar de ejecución. Entonces, Dios utilizó las leyes y las costumbres romanas para cumplir con su palabra, con sus profecías. Y también usó para cumplirlas el odio de Pilato hacia los judíos. Y dice, y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Eso es todo lo que dice Juan sobre la crucifixión. Y allí lo crucificaron, sin dar otros detalles del sufrimiento del Señor. Sin embargo, nosotros sabemos que la crucifixión era una muerte cruel. Esa muerte que solamente se le daba a los delincuentes, a los que habían tenido actos de insubordinación contra el emperador, a los esclavos, pero nunca se daba ese tipo de muerte a un ciudadano romano. Era una muerte humillante. Y aunque era una forma de ejecución muy antigua, los romanos la habían perfeccionado para que sea duradera, para que las personas crucificadas mueran lentamente. Nosotros sabemos que les clavaban las manos y los pies y los colocaban en una posición que no tardaba en llenarse el cuerpo de calambres y de desgarros. Así que la persona crucificada, que ya había sido torturada, llena de moretones y de infecciones, apoyaba solamente sus pies sobre una madera y obviamente no podía de ninguna manera acomodarse. Así que finalmente, después de inclusive días de agonía, las personas morían por asfixia. A no ser que por un acto misericordioso les rompieran las piernas y de esa manera, su cuerpo caía y morían más rápido siempre por asfixia. Entonces no tenemos ningún detalle del sufrimiento del Señor Jesús dado por Juan, pero sí encontramos esos detalles en las profecías, especialmente en el Salmo 22. Así que vamos a leer algunos versículos del Salmo 22. Versículo 1, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Versículo 6 en adelante, mas yo soy un gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él. Sálvele, puesto que en él se complacía. Versículo 11. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. El dolor físico que el Señor Jesús es inimaginable, pero debemos entender que también el Señor Jesús sufrió la carga de nuestros pecados
Y como refleja el versículo 1 de este salmo, también sufrió el abandono del Padre. Quiere decir que jamás podemos entender lo que el Señor Jesús vivió en esa cruz. Él, que había estado disfrutando, gozando de la gloria de Dios, ahora estaba experimentando el mismo infierno. Y no se sabe por qué Pilato decidió crucificar a dos delincuentes a los lados del Señor. Es probable que estos dos delincuentes hayan sido cómplices de Barrabás, por lo cual ahora, en vez de estar Barrabás, en medio de ellos estaba Jesús. Pero con toda probabilidad, Pilato hizo crucificar a estos dos hombres para demostrar su odio a los judíos. Podía estarles diciendo: este es la clase de rey que ustedes merecen, este hombre lacerado, sufriente, sucio, con los dos delincuentes a los costados, esta es la clase de rey que ustedes merecen. Pero más probablemente, sabiendo Pilato que Jesús era completamente inocente y que se estaba llevando adelante una injusticia, probablemente Pilato estaba remarcando esa injusticia, poniendo a Jesús en medio de dos delincuentes que verdaderamente merecían el castigo. Sea cual sea la intención que tuvo, lo que podemos decir es que con esta decisión Pilato también llevó a cabo, o sea, también llevó a cumplimiento otra profecía que dice en Isaías 53:12: por cuanto derramó su vida hasta la muerte, fue contado con los pecadores. El Señor Jesús fue contado con los pecadores en la muerte, pero de hecho Él había venido al mundo a salvar a los pecadores. Y mientras estuvo en su ministerio, también estuvo rodeado de pecadores. Y no vemos, no se describe acá al Señor Jesús como una víctima de las circunstancias, sino como alguien que está cumpliendo las profecías, como alguien que está llevando adelante el plan de Dios. Y Él, aún en la cruz, en esa condición, se llevó un trofeo. Lo leemos en Lucas, capítulo 23. Versículo 39, en adelante. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Y dijo Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que estarás conmigo en el paraíso. El Señor Jesús siempre estuvo al control, aún en esos momentos de intenso dolor, de intensa amargura. El Señor Jesús sabía lo que estaba haciendo. Él vino a dar salvación. Y Pilato, además de poner a esos dos delincuentes a los costados del Señor, nos cuenta Juan y también los otros evangelios, quiso escribir un cartel. Leemos los versículos 19 y 20. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos.
Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Y también era costumbre romana que el que era condenado a la cruz, mientras llevaba la cruz, delante de él fuera otro preso llevando un cartel donde estaba escrito el delito que ese hombre que iba a ser crucificado había hecho. Y ese cartel después era colocado arriba de la cabeza del condenado. Pero Jesús no tenía ningún delito que escribir. Él era completamente inocente. Entonces Pilato hizo escribir simplemente Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y Pilato, sin saberlo, estaba diciendo una verdad. Estaba diciendo lo que verdaderamente era. Arriba de la cabeza del Señor hizo colocar ese cartel, Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Pero no solamente hizo eso, sino que también hizo escribir esa frase en todos los idiomas que se hablaban en el imperio. El idioma judío, que era el arameo, que era el que hablaban los judíos de Palestina, el latín, que era el idioma oficial en el imperio, y el griego, que era el idioma corriente, el idioma que se utilizaba para el comercio, para la cultura. O sea que todo aquel que viera el cartel iba a entender que Jesucristo era el Rey de los judíos, que ese que estaba colgado en la cruz era el Rey de los judíos. Y de esta manera Pilato estaba prefigurando lo que después ocurriría, que por el rechazo de Israel, el Evangelio se iba a abrir a los gentiles y que el mensaje del Señor Jesús iba a llevar a gente de todo linaje y pueblo y lengua y nación. Pilato, sin saberlo, estaba siendo usado por Dios. Pero cuando lo vieron esto, los líderes se ofendieron. De hecho, Pilato con toda seguridad lo había hecho con ese propósito, expresarles su odio a los líderes judíos. Y ellos entonces le dijeron que lo cambie porque ese cartel, cualquiera que lo leyera, iba a leer que ese hombre colgado ahí era el Rey de los judíos y de una manera indirecta era una acusación a ellos, porque si ese era el Rey de los judíos, estaba colgado ahí por ser Rey de los judíos, eran los líderes religiosos quienes los habían entregado. Los líderes religiosos habían entregado al Rey de los judíos. Eso no podía ser. Entonces le pidieron a Pilato que lo cambiara, que pusiera otro cartel que dijera que estaba colgado ahí porque él había dicho que era el Rey de los judíos. Pero Pilato no iba a dar ninguna otra concesión, ya había hecho muchas en contra de su voluntad. Y ahora les dijo, lo que he escrito. Él sabía que no podían ir a quejarse delante del César diciendo que había escrito un cartel que no les había gustado. Así que ahí Pilato estaba demostrando su venganza, pero sin saberlo, él estaba expresando la voz de Dios. Ese que estaba ahí colgado, para que todos se enteren, era el Rey de los judíos. Entonces Dios utilizó las costumbres y las leyes romanas para cumplir sus profecías y también utilizó el odio de Pilato y también la codicia de los soldados. Dice el versículo 23 y 24. Cuando los soldados
hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí, no la partamos y no echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes, así lo hicieron los soldados. Es el pasaje que acabamos de leer del Salmo 22. También era costumbre que los que estaban encargados, los soldados encargados de las crucifixiones, 4, bajo las órdenes de un centurión, se repartieran las ropas del que habían crucificado. Esto lo hacían siempre. Y como esas ropas variaban en sus costos, en lo que salía, lo que costaba cada una, lo resolvían por medio de dados. Las ropas, en definitiva, eran el pañuelo en la cabeza, el manto, el cinturón y las sandalias. Pero había una quinta ropa que era la túnica que se ponían sobre la piel. Entonces las 4 primeras repartieron una cada uno según las suertes, y la otra, la que quedaba, la túnica sobre la piel, que era la más costosa, que estaba hecha de un solo tejido, en vez de romperla y darle un pedazo a cada uno, la echaron a suertes. Y mientras los soldados estaban dedicados a esto, cumpliendo con la profecía, ahí en la cruz estaba colgado el Salvador, completamente desnudo, sufriendo la vergüenza. Desnudo, herido, con los huesos y tal vez hasta con órganos al aire, llevando sobre sí nuestra vergüenza. Porque vos sabés que la vergüenza de la desnudez es una maldición que vino sobre el hombre a causa del pecado de Adán. Si vamos a Génesis, capítulo 3, versículos 9 al 11, dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé que no comieses? El pecado del hombre trajo consigo la vergüenza de la desnudez. Y dice la Escritura que Dios cubrió la desnudez del hombre. En el versículo 21 dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Quiere decir que hubo un sacrificio ahí, un sacrificio sangriento. Hubo que matar a unos animales por primera vez para sacarles las pieles y dárselas al hombre y a la mujer para cubrir su desnudez. Dios cubrió la desnudez del hombre con un sacrificio. Y ahora el hombre había desnudado al Hijo de Dios. Allí estaba el Hijo de Dios sufriendo nuestra vergüenza producto de nuestro pecado. Y estaba sufriendo nuestra vergüenza para que nosotros no seamos hallados desnudos, para que nosotros no seamos hallados en vergüenza. En 2 Corintios, capítulo 5, versículos 3 y 4 leemos, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos.
Porque asimismo, los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. El Señor Jesús estaba sufriendo nuestra vergüenza para librarnos de la maldición de la vergüenza. Y el Señor Jesús, con su sacrificio, logró que nosotros no solamente seamos hallados sin vergüenza en su venida, vestidos, sino que también las ropas que vamos a estar vestidos van a ser ropas blancas, santas. En Apocalipsis 7:13 dice: entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. El Señor Jesús estaba logrando con su sacrificio en la cruz lo imposible. Estaba logrando que nosotros, sucios, viles, pecadores, podamos presentarnos delante de Dios sin vergüenza, con vestiduras blancas. El Señor Jesús estaba haciendo lo imposible para nosotros. Esos soldados hicieron lo vergonzoso. Les pusieron la desnudez de nuestro Señor Jesucristo. Pero todo esto estaba cumpliendo el propósito de Dios. Todo esto sufrió el Señor Jesús para darnos a nosotros la salvación. Y en aquel día en que nos presentemos delante de Dios, no seamos hallados avergonzados. A Él sea la gloria, al Cordero que fue inmolado. Él es digno de toda alabanza y de todo honor.